Hola, hola, muy buenos días, tardes o noches con todos. El día de hoy vamos a hacer un resumen muy rápido acerca de Coccidioides ignitis. Coccidioides ignitis, en conjunto con otra especie, va a causar una de las enfermedades principales a nivel pulmonar. Igual vamos a estar viendo de qué se trata esto. Y también algunas enfermedades a nivel cutáneo, ¿ok? Pero antes de pasar a hablar de enfermedades, debemos hablar o conocer un poco en la introducción a nuestro hongo. Es un hongo que constituye uno de los factores de virulencia. Está presente el dimorfismo, que tiene dos fases, tanto la filamentosa o la infectada o saprofítica, y la fase parasitaria, que es la fase ya de diagnóstico, en la cual toma una forma de esfera. Algo característico de este tipo de microorganismo, que es Coccidioides ignitis. Esto es importante. Igual vamos a colocar por acá. Ya. Ahí está. Eso es importante. Ahí está. Importante esto, causa la enfermedad del desierto. Pregunta de examen. Enfermedad de las posadas, debido a este señor que es Posadas, que fue discípulo de Wernicke, y fue el quien la ayudó por primera vez. Se le atribuyó la enfermedad a su nombre, en su nombre, ahí está, muy bien. Entonces, eso es importante. Desde que te dice enfermedad del desierto, ya tenemos una idea de que este hongo se va a encontrar en zonas áridas, en zonas desérticas. Ok, ¿qué más dice por acá? Claro, pertenece al orden Unigenales, ya. Muy bien, se ve por primera vez en Argentina, correcto. Ya. En el año 1905 se describió su ciclo de vida. Ese ciclo se sigue usando hasta la actualidad. Han pasado aproximadamente, si estamos hablando de 2025, casi 120 años aproximadamente, en el cual ya permanece aún el ciclo de vida. Así que es importante recordarlo y hacer mención a esto. Coccidioides ignitis afecta principalmente articulaciones, huesos, sistema nervioso, vísceras, piel, depende si esta es la coccidioides cutánea, ¿ok? Y si es la coccidioides pulmonar primaria, afecta, claro está, al pulmón, como su nombre lo dice. Debemos tener en cuenta dónde se encuentra, qué condiciones soporta, cuál es la zona endémica, ¿ok? ¿Dónde se encuentra? Se encuentra principalmente en América, vaya dependiendo también, se encuentra en desiertos, zonas semidesérticas, zonas húmedas, de 5 a 30 centímetros bajo tierra, y también se encuentra presente en animales como el gato, el perro o el ganado vacuno. También se encuentra en plantas cactáceas, pero a este hongo le encanta las zonas áridas, también desérticas, ya que son hongos aquí. ¿Qué condiciones soporta? Son hongos que son termorresistentes, le gusta, resiste mayor de 50 grados Celsius, principalmente el desierto. Tiene una temperatura que varía de 0 a 45 grados Celsius, sin embargo le queda pequeño para este hongo, o mejor dicho, es un factor limitante porque este hongo resiste mucho más de 50 grados Celsius. Eso lo menciona el libro que está en la bibliografía. La zona endémica va a depender, en el norte encontramos principalmente a México y Estados Unidos, y a nivel del centro del continente encontramos a Guatemala, entre otros. Acá hay una imagen, zona endémica de coccidioidomicosis, coccidioidomicosis, ahí está, cortesía de Ochoa, Chihuahua, México. Eso es importante tenerlo presente, muy bien, ahí está. Asimismo debemos conocer la vía de entrada, tiempo de incubación, grupos de riesgo, etc. Especialmente esto. La vía de entrada va a entrar principalmente por vía respiratoria, un 98%, importante, simplemente inhalándolo, muy bien, y en un 2% rara vez, en escasa vez, se encuentra porque se transmite o entra estas esporas por este microorganismo por pequeños traumatismos. El tiempo de incubación es un tiempo de 15 a 20 días, va a depender, se puede extender de días hasta inclusive meses, pero se considera de 15 a 20 días. Y los grupos de riesgo son mayormente hombres, soldados, campesinos, mineros. Como dijo por ahí una compañera muy buena, es una enfermedad que se relaciona mucho con la parte, tenemos que ver la parte ocupacional. Excelente, ¿está bien? Claro, depende. Por ejemplo, también se relaciona mucho en aquellas
tiene causas hormonales, ¿está bien? Causas hormonales y porque tiene receptores hormonales, por ende que en personas, en pacientes embarazadas, acá pues una imagen de una persona embarazada, es muy frecuente este tipo de enfermedad o este hongo, es por ende, y puede llegar a ser mortal. Es importante tenerlo en cuenta. Ocupacionales, receptores hormonales, los hombres, la testosterona también, los hombres, principalmente en las mujeres embarazadas, puede llegar a ser mortal. Y ya sabemos que se encuentra como en el suelo, los campesinos, mineros o los soldados son susceptibles a padecer o tener mayor riesgo de que padezcan esta enfermedad, que es la enfermedad de las posadas causada por coccidioides immitis. Depende también del antígeno histocompatibilidad. Se menciona el HLA clase 2 de RB1301, que si no está presente hay mayor riesgo de tener esta enfermedad. Asimismo, se menciona que los principales componentes causales de una cocidiomycosis pulmonar, en un 60-95% dentro de la mayor porcentaje, son los artroconidios. Los artroconidios son esporas, que luego va a depender si está en la fase infectante o fase parasitaria, luego se va a transformar, justamente acá está, los artroconidios ingresan por la vía aérea y posteriormente van a formar pequeñas bolitas denominadas esferas, fase parasitaria esférica, fase de diagnóstico de esferas, que van a llegar a medir hasta 40-50 micrómetros, si no me equivoco, y eso es importante, principalmente para el diagnóstico. Ya sabemos que se encuentra en una fase parasitaria. Otra cosa importante es que luego cuando, por ejemplo, imagino que un animal presenta coccidioides immitis, posiblemente el animal muere y vuelve la fase infecciosa, infectante o filamentosa, que es la forma artroconidia. Es por ende que no se puede transmitir de persona a persona, porque sí o sí tiene que existir una fase infecciosa, ¿está bien? Y esa fase se relaciona mucho con el medio exterior, ya que es el medio sólido. Entonces tenemos que tener eso muy presente. No se transmite de persona a persona, y lo vamos a mencionar después. Factor de virulencia se mencionan 4 en el libro, quizá en otras bibliografías, otros textos, inclusive en el mismo YouTube, internet, no sé, se mencionan más, pero solamente vamos a tomar en cuenta estos 4, ya lo básico. Tiene dimorfismo, son 2 fases, fase infecciosa y fase parasitaria. Creo que son 5, perdón. Tiene proteasas, correcto. En las tasas ureasas, importante, degrada el amonio, y si al amonio le encanta el medio alcalino, está bien, entonces le gusta el medio alcalino, y tiene también una envoltura hidrofóbica, eso es importante. Nada más, sabiendo eso ya tenemos todo, ya. Esto es un muy corto resumen, muy corto. Es el ciclo de vida de coccidioides immitis, y también coccidioides posadacea, que va a depender también, pero hay que ponerle más referencia a coccidioides immitis. Ahí vemos los artroconidios como, ahí está, claro, obviamente se van formando, va a formar un micelio que es un micelio septado, un micelio está macrosifonado, y los artroconidios se desprenden nuevamente de los artroconidios, depende, e ingresan por las vías aéreas y posteriormente pasan a formar pequeñas esferas o esférulas, como le pregunté ahora a mi compañero, muy bueno, excelente, no me dijo esférulas, es un término correcto. Y posteriormente esas esferas ya se pueden visualizar en una placa, van a crecer obviamente, depende del medio. Sí mencionó el medio más adelante, como dijo también otro compañero, muy bueno. La mayoría de hongos se encuentran en agar saborao, ya ustedes mismos son. Aspectos clínicos: cocidiomycosis primaria, residual, secundaria, progresiva, va a depender. La más frecuente es la cocidiomycosis primaria, que afecta a nivel pulmonar un 98%, y a nivel cutáneo serían un 2%, pero igual está presente. Entonces, dentro de la primaria, la residual es la fase de transición, que no lo voy a mencionar, y la secundaria ya una fase un poco más grave, así que principalmente aquellos pacientes que son inmunodeprimidos o que tienen VIH-Sida, es muy frecuente que tengan fase secundaria o progresiva. Eso ya es una infección por años, por meses, inclusive por años, ya es un poco más grave. Dentro de la primaria, que es el 98%, vamos a encontrar dentro la parte o la porción o región asintomática, encontramos 60-75%. Luego la porción sintomática de 25 al 40%, esto es muy importante, ya voy media hora ya, acá.
Y se suele confundir, claro, con una gripe banal, fiebre, tos seca. Así que cuando vemos una gripe banal, fiebre, tos seca, según el libro y según lo que nosotros conocemos de micología, ya tenemos una idea de que puede ser una infección por hongos. Así que es una gripe, puede traer distintas causas. Así lo veo yo. Igual no, ya eso es una observación un poco de principiante, ¿no? Ya ustedes lo pueden ir empleando mejor. Dentro de la primera encontramos la cutánea en 2%, sí, traumatismos, recuerden la cutánea se da por traumatismos, principalmente la nariz, lo vamos a ir viendo. El tiempo de incubación de 15 a 20 días y nariz, miembros, principalmente brazos y piernas, correcto. Se dan las lesiones nodulogomosas, el chancro, que es parecido a la esporotricosis, es muy ahí parecida. En el caso de los residuales es una fase de transición, no lo puedo mencionar, ya ahí va aumentando los síntomas, pero en la fase secundaria progresiva ya es una fase ya un poco más en pacientes inmunodeprimidos, un poco más grave, pulmonar, puede durar meses hasta años, inmunodeprimidos, y genera la neumonía coccidioidea. La neumonía coccidioidea se divide en 8 etapas, aquí las he colocado, igual solamente lo voy a mencionar, la aguda, puede ser tipos persistente, progresiva, fibronodular, las cavidades coccidioideas, neumonía aguda, claro, lesiones nodulosas, adenopatías iliares, muy correcto, mediastínicas, depende, sí, mira, todo voy a llegar. Y lo que se hace alusión a coccidioides ya viene miliar, ok, coccidioides miliar, micosis miliar, importante. Aquí ya una imagen, observamos eritema nodoso introhemorreacción a la coccidioidina positiva, es importante. La coccidioidina positiva introhemorreacción es una prueba muy confiable y poco riesgosa. Un poco riesgosa, sí, a ver, depende del paciente en realidad, no sé por qué se menciona eso, depende del paciente, pero es sencilla, se aplica anticuerpos de este microorganismo y en un lapso de 36 horas se observa si hay inflamación o no. Si la inflamación es positiva, en este caso hay una inflamación en el antebrazo derecho, si no me equivoco, y por ende es totalmente positiva, ¿ok? Muy bien, claro, micosis cutánea secundaria a nivel del tórax, nivel del tronco. Muy bien, vemos esas placas medios que se parecen a otros hongos, así que es muy importante tenerlo en cuenta y es muy importante saber cómo vamos a manejarlo. No vamos a descartar la idea, al contrario, coccidioides, puede generar meningitis, sí, ok, coccidioides secundaria pulmonar, correcto. Depende, la meningitis sabemos que afecta al sistema nervioso central, principalmente aquellos pacientes que tienen diabetes, aún así. Y una forma de detectarlo, una forma de evaluar si hay un daño cerebral que esto causa, que debería ser causa, alteración, parálisis, desorientación, pérdida de memoria, hasta alteración de la memoria, es haciendo un análisis del líquido cefalorraquídeo, donde se nota un poco más turbulento, denso, que no corresponde. Coccidiomicosis generalizada. Generalizada ya es más grave, es un daño a huesos, articulaciones, frecuente en pacientes con virus de inmunodeficiencia adquirida o SIDA, SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ahí está, me equivoqué. Claro, existen granos en todo el cuerpo, estos granos son medios, acá está, accesos coccidiomicosis, muy puestos en el tronco, se puede dar en extremidades también. Estas más lesiones cicatriciales por de coccidioidomicosis. Ahí están, vemos el nivel del tórax superior, toda esta parte de gránulos medio gomosos. Ahí está, coccidiomicosis micetomatoide, se confunde. En realidad el diagnóstico diferencial lo vamos a ver que se va a confundir con otras hongos que causan, por ejemplo, micetomas, con micosis, porotricosis y más. Si se suele confundir, lo importante es ver un poco más la parte de la biopsia, que se va a diferenciar como les dije en un inicio, por la morfología de la fase parasitaria. El diagnóstico diferencial se va a confundir con histoplasmosis, inclusive micetomas, porotricosis, y el diagnóstico laboratorio sí se saca una muestra del esputo, del exudado, como dijo muy bien mi compañera, se coloca en una una lámina portaobjetos y se introduce hidróxido de potasio al 20%, se usa un microscopio, una estructura parasitaria o esférulas que llegan a medir 20-70 micrómetros, va a depender de la fase de la esférula, que son no más que los artroconidios, pero en esta fase
ya diagnóstica o fase parasitaria, lo máximo que llegan a medir es 70 micrómetros de diámetro, inclusive 50 70 micrómetros. En el inicio fue de 20 a 30 micrómetros y llegan a medir estas dimensiones. El cultivo para Coccidioides ignitis es agar saborado más antibióticos. Muy bien, claro, es importante cultivarlo en una cabina nivel 3. Cultivos siempre se cultivan en tubo de ensayo, nunca en placa Petri por norma, ya que se considera un hongo muy letal, muy mortal, inclusive puede ser usado como arma biológica, se menciona, para el bioterrorismo. Muy bien, vamos a sacar la sandalía por acá, a ver, por acá, listo, muy bien. ¿Qué más? Temperatura ambiente, correcto, es decir, 37 grados Celsius, a tiempo aproximadamente 4 a 8 días, es el tiempo que nos sugiere. Y en microscopio se ven abundantes artroconillos. Depende de la fase, a ver, sí, depende. Sí, principalmente se ven esférulas, ¿está bien? Me dijo mi compañero muy bien. Lesiones verrugosa, coccidiomicosis, una verruga a nivel ya superior de la porción superior en el caso de la cara, y también puede darse en la nariz. Por lesión verrugosa, coccidiomicosis cutánea. Muy bien, entonces vemos que esto es un poco muy grave, y si vemos eso, alto que pensemos en hongos y vemos cómo hacer, qué actuar, qué tratamiento debemos implementar. La biopsia se recomienda el ácido periódico de Schiss o Gomery-Grokov. Muy bien. Se va a observar en una biopsia granuloma supurativo, hallazgo de las esferas. Esto es importante y algo que se distingue de los demás, las esferas. Y se repitió muy bien en la exposición, inclusive una compañera lo expuso muy bien ya en la exposición. Esferas en diversas fases, con dióxido de potasio al 10% y azul de algodón. Vemos las esferas en las 4 imágenes como son de forma totalmente no, casi cilíndricas, muy cilíndricas. Muy bien, acá muy correcto. Entonces vemos esférulas y se nos viene a la mente ¿qué hongo? Coccidioides ignitis. Cosi puede ser por la misma C de circunferencia, entonces es como una circunferencia, ¿ok? Coccidioides ignitis, la C de circunferencia, y la sacamos por diagnóstico de biopsia. El cultivo de Coccidioides ignitis en agar saborado, lo mismo, se realiza siempre en tubo de ensayo por seguridad en cabina nivel 3. ¿Cómo detectarlo? Pruebas inmunológicas, se realiza serología o fijación del complemento. En realidad, la prueba inmunológica es una intrahemorreacción, como les dije a un inicio, es de 36, se introducen los antígenos. Acá está el antígeno, que es el antígeno coccidioidina, que es la fase filamentosa, o el antígeno también de la fase parasitaria, que es la esferulina. Se introducen posiblemente dentro de un día, dentro de un día y medio aproximadamente dentro de un día y medio vamos a ver que se va a formar pequeña inflamación. Eso quiere decir que es positivo a la coccidioidina o la esferulina, ambas de fase infectada o fase parasitaria. La fijación de complemento se cuenta por el número de esferas, y la serología, ya ahora quiero a ustedes para que lo investiguen. Simplemente estoy haciendo mención, lo más importante de coccidioides, eso se va acá a los artroconillos, depende. Ya, se ve un artroconillo, se ve fase infectada, pudo ser una biopsia o que no haya todavía logrado llegar a la fase parasitaria. Muy bien. Acá observamos artroconillos con artículo de coccidioides. Artículo es una partecita que le separa. Muy bien, ahí están medio tabicados los micelios, ahí están. Ya, muy bien, excelente. Y acá vemos biopsia múltiples esférulas. Esto ya es muy importante, las esférulas como se notan medias circulares. Eso es sí o sí clave. Ya se lo dije, todas las pruebas que se realizan, toda exposición se lo había dicho, son PCR, inmunofluorescencia, inclusive prueba de ELISA, análisis enzimático, muy importante, pero eso ya son datos extra. Lo que sí es importante es hablar de tratamiento y profilaxis. No está dentro de la programación, pero es importante recalcar que se puede tratar con anfotericina B a 0.25 miligramos por kilogramo durante 2 a 3 semanas. Claro, pero depende cómo sea la evolución del paciente, debido a que vamos a encontrar efectos colaterales como son las cefaleas, calofríos, náuseas, vómitos e hipertensión arterial. Y sí, puede llegar a ser muy tóxico, así que ten mucho cuidado con anfotericina B, como lo dijo un compañero también. No se recomienda para nada en niños, porque si no es demasiado tóxico y no lo logra soportar.
sí es recomendable media 40, ahí está, disculpen, sí es recomendado en adultos. En el caso, podemos usar también el ketoconazol de 400 a 80 miligramos por día, o aquellos azoles de manera extraordinaria que encontramos al itraconazol, al fluconazol, que también es muy importante. Y acá vemos nuevamente las esferas, múltiples esferas, atención de Komoregrokov. Vemos las férulas, muy bien, se ven directamente y gritamos alegría, eureka, ahí está. Y acá nuevamente se ve la combinación de férulas abajo y múltiples filamentos tabicados. Eso es importante. Micélio tabicado hace referencia a cosidioides, entonces es importante. La profilaxis que se realiza es una profilaxis, se utiliza el 1-cloro-3 nitropropano, inclusive hay uno lo utilizan el 1-cloro-2 nitropropano, que funciona como un fungistático, frena la actividad fúngica. Y finalmente vamos a hablar acerca de la micología. Hablemos que este hongo es un hongo, es mitospórico, muy bien, es dimórfico, es importante. Sabemos que es dimórfico, que tiene dos fases, tenemos todo, en realidad tiene dos fases, tiene dos fases. Y tener en cuenta que es anamórfico, quiere decir que solamente se va a presentar en la fase asexual. Caso de Cosidioides mitis. Acá encontramos, ya terminamos el ciclo de vida de Cosidioides mitis, fase parasitaria y fase saprofítica, los artroconillos, el micelio, cómo se va formando la formación de las esférulas. Todo comienza con la fase saprofítica o fase infectada. Entonces todo comienza por acá. Si tomamos este punto de artroconillo libre, imaginemos que está en el suelito y yo soy un buen minero. Entonces yo me voy a la mina, artroconillo libre, se va formando formación de hifas o micelio, hifas tabicadas, se van tabicando, artroconillo libre. Acá es artroconillo libre, suelta los nuevos artroconillos, se formó todo se formó las hifas y ingresa hacia vías respiratorias, se forman las férulas inmaduras, las férulas con endosporas, las férulas, ¿okay? Y la liberación de endosporas, nuevamente se liberan y posteriormente a liberarse las endosporas de la misma esférula, la fase parasitaria, y viene la fase nuevamente, se repite todo y puede llegar inclusive a nivel del se repite todos los ciclos, es importante, y puede llegarse a formación de esfera, fase esfera inmadura. Como les digo, esto no se transmite, estas esferas no se transmiten de persona a persona, no es posible hacer eso. ¿Por qué? Porque sí o sí necesita una forma saprofítica, ¿está bien? Infectante, y no la va a dar cuando se encuentra en un cuerpo de una persona, en el interior de una persona. Estos son datos extra. Los datos extra es lo siguiente. Cuando hablamos de, estos son datos extra de Cosidioides mitis, como lo dijo ahora un compañero muy bueno, lo dijo todo bien. Ahí está. Cosidioides mitis le gusta el cloruro de sodio, tiene micelio tabicado, artroconillo, la fase infectada. Y la forma parasitaria vamos a presentar un esporangio y presenta esporangiosporas. Al ser un hongo termorresistente, sin embargo va a ser muy sensible, por ejemplo, al hipoclorito de sodio, inclusive los fungostáticos que se mencionó, 1-cloro-3 1-cloro-3 nitropropano, si no me equivoco, nitropropano, inclusive se usa también el 2. Ahí está. Y la división con respecto a taxonomía, esto ya lo voy a leer. La clase es Dicaryoomycota, su clase es Ascomicotina, orden Onigenales, familia Oniginaceae, género Cosidioides y especie Mmitidis, o posee también Posadaceae. En realidad, lo que más vamos a hablar el día de hoy es Mmitidis, y Posadaceae es similar, pero tiene algunas diferencias y justamente que lo vamos a ver. Comparación entre especies de Cosidioides de Inmitis y Cosidioides Posadaceae. El nicho ecológico es muy similar, se encuentra en el suelo, en plantas, zonas desérticas. Le gusta la temperatura, obviamente aumenta la temperatura, pero la exposición geográfica es limitada en el caso de Inmitidis, y crecimiento en medio de cloruro de sodio a 0.034 a 0.136 mol es más rápido. Cosidioides Inmitis le gusta, si le decimos en esos términos vulgares, disculpen mi vocabulario, le gusta crecer en este tipo, disculpen el vocabulario nuevamente, le gusta crecer en este tipo de medios salinos, desérticos, secos. Bueno, claro, disculpen, sí, a ver, sí, ahí está aproximadamente. Y también los artroconillos son grandes, tienen nucleotinas
quinasa, sintasa, desoxigenasa, orotidina, descarboxilación, proteinasa, quinasa y 13 genes más. No presenta G, distribución álica es GAT2. Alélica, perdón, es el G2. Si le prestamos atención a INMIT, ya ustedes pueden prestarle atención más y contraponer la parte de los genes. Es importante una diferencia que siempre no presenta gen INMITilis. Finalmente, la fase saprofítica o infectante y la fase parasitaria de diagnóstico va a ser un artroconillo, como les dije en toda la exposición, que se convierte en micelio, sectado, claro, macrosifonado, y posteriormente ese artroconillo sale y nos infecta. En fase parasitaria se forman células que llegan a medir hasta 50 a 70 micrómetros de diámetro. Es importante que no se transmite de persona a persona, y los roedores en las zonas endémicas son los responsables de que este ciclo vital se mantenga vigente, porque ahí están, desarrollan la fase parasitaria, fallecen, fase filamentosa, o fase infectante o fase saprofítica, y el ciclo se repite principalmente en roedores, y eso sería todo. En realidad es un muy breve resumen. Igual, muchas gracias por estar acá.